¿Cómo están, chicos? Espero que estén cuidando, que estén todos bien y que por supuesto estén estudiando. Por nuestra parte vamos a avanzar el capítulo de hidráulica de perforación, que es el capítulo que nos corresponde. Así que empecemos a ver. Ok. Definición. Vamos a definir esto. La hidráulica de perforación es la parte definida como el estudio de las propiedades físicas del flujo de fluidos estáticos o dinámicos. Ok. En ingeniería de perforación, la hidráulica de perforación toma un papel importante en la operación de circulación del fluido de perforación y la tasa de penetración y limpieza del pozo. ¿Qué me quiere decir esto? Que el lodo, el fluido de perforación que utilizamos dentro del pozo, como es un líquido y está fluyendo, obvio que tenemos que analizarlo con la hidrodinámica, ¿no? Y bueno, para capítulo que estudia hidrodinámica es la hidráulica. Así que veamos de qué se trata todo esto. En este estudio, en este capítulo, ¿qué es lo que vamos a avanzar? Primera parte, vamos a avanzar la geología. Vamos a repasar un poco de fluidos de perforación, que ustedes ya deben estar capos. Es el estudio de comportamiento de flujo de fluidos. Veremos algo. Si ustedes recuerdan, hay dos tipos de fluidos, los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Bueno, entre el modelo de fluido newtoniano, obviamente hace el mismo modelo matemático del fluido newtoniano. Este es el modelo que representa el flujo de este tipo de este tipo de fluido. Ahora vamos a avanzar a los que son los fluidos no newtonianos. Bueno, los modelos que representan este tipo de fluidos son el modelo de ley de potencia, el modelo clásico de Bingham y el modelo de Hertzsprung-Buchel, o que nosotros lo conocemos mayormente como la ley de potencia modificada. Veamos. El fluido newtoniano. En este modelo de geología, el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la velocidad de corte. Recordemos. Aquí evidentemente de ecuación tenemos que el esfuerzo de corte es directamente proporcional, ya que la viscosidad dinámica va a ser una constante a la velocidad de corte. Aquí están las dimensiones, si no los recuerdan. Pero ¿cómo se comporta este modelo matemático de la geología? El esfuerzo de corte versus la velocidad de corte. Como vemos, tiene una tendencia lineal. Y entonces, si la pendiente va a ser la viscosidad plástica, tengamos eso en cuenta. Estos son para fluidos newtonianos. Ustedes ya recordarán que en un claro ejemplo esto es el agua, y gasolina y esos fluidos. Pero también tenemos los fluidos no newtonianos. ¿Y en qué hemos quedado? Que el fluido newtoniano va a ser representado por los modelos de potencia, primeramente. Es uno de los modelos más utilizados para describir las características del flujo de fluidos. Se utiliza para fluidos en base de polímeros y lodos de emulsión inversa, que no cuentan con esfuerzo de punto de excedencia. Recordemos un poco. ¿Qué es una emulsión inversa? Es una emulsión entre agua y aceite que se utiliza en los pozos. Bueno, ustedes ya recordarán el porcentaje que se usará. Los fluidos polímeros también, ya ustedes saben en qué tipo de pozo se utiliza. Y bueno, recordemos que también, aquí no lo puse, pero el modelo de ley de potencia también nos sirve para representar las características del flujo de fluidos de un lodo a velocidades bajas. ¿Cómo se comporta? Aquí está la ecuación, donde el esfuerzo de corte está multiplicado por el índice de consistencia por la velocidad de corte elevado al índice de comportamiento. ¿Recuerdan estas constantes? Sí, ustedes recuerdan, es algo bonito. Como vemos, esta n que está elevado a la potencia es lo que da su nombre a la ley de potencia. Y obviamente el gráfico tiene a representar una potencia. Veamos. Ahí está. Como dice que no necesita esfuerzo de punto de excelencia, quiere decir que no choca en ningún momento con el esfuerzo de corte.
inicia en el origen. Y miren, evidentemente representa su gráfica un modelo matemático de potencia. ¿Ok? Bien, veamos el siguiente modelo. Ah, me olvidaba. ¿Qué representa esta n? ¿Qué nos dice acá? Entre más se desvíe n del valor 1, más se dejará de comportamiento newtoniano. Tienes razón. Entre más esta potencia, si recuerdan, había una gráfica donde se achataba, entre más se deje esto, más va a representar una potencia. Eso es obviamente. Y más se va a dejar de comportamiento newtoniano porque ya no va a ser un flujo, ya no va a ser directamente proporcional, ¿no? Ahora sí. Modelo plástico de Bingham. Se caracteriza porque necesita un esfuerzo de corte inicial para iniciar el flujo de fluidos. Este modelo es recomendado para lodos base arcilla y algunos cementos. No es recomendable para polímeros y emulsiones inversas. Ah, que estoy teniendo nuevos datos. Ahora fíjense, la ecuación matemática ya va a tener este modelo. Fíjense, representa un modelo lineal, ¿no? Si tenemos aquí, esto sería si fuera y igual a a más bx, a sería el punto donde va a chocar con el eje de las ordenadas. En este caso, este va a ser mi esfuerzo, mi punto de excedencia. O sea, va a ser el esfuerzo de corte necesario para iniciar el fluido. Después, esto va a seguir continuando con el modelo de... Este modelo, si recuerdan, es la parte que se presenta al modelo newtoniano. Entonces ya tenemos la ecuación de una recta. Entonces es obvio que el modelo va a representar una recta. Ahí está. Fíjense. Esta línea es el flujo plástico de Bingham, el que está con líneas cortadas. ¿Qué me está diciendo? ¿Recuerdan que esto les he dicho que es el punto de sedente? Fíjense, es el punto donde choca con las ordenadas, en este caso nuestro eje de esfuerzo de corte. O sea que necesita un esfuerzo para que empiece a fluir, no es así nomás como fluye. Este es un fluido newtoniano típico, vemos que tiene una cierta relación y va a tener un verdadero punto sedente verdadero. Pero ¿qué pasa? Cuando lleguemos a una cierta velocidad de corte, va a tender a comportarse como un modelo plástico de Bingham. Aquí ya tenemos una idea de cuándo utilizarlo. En lodos base arcilla. Ya tenemos una idea. Nosotros sabemos que cuando iniciamos la perforación, lo primero que hacemos es teñir el agua con baritina y bentonita. Con teñir con agua y bentonita. Que tengan cuidado en eso. Y algunos cementos. ¿Qué me está diciendo con eso? ¿Qué me está dando a entender? Que cuando estemos inyectando cemento a la tubería de revestimiento, obvio que vamos a tener también que hacer cálculos de hidráulica. Un punto más que ustedes no sabían. Así que continuemos. El modelo Herschel-Buckley, ley de potencia modificada. Este modelo muestra un punto de excedencia y una viscosidad que depende del esfuerzo de corte. Veamos. Fíjense, en esta ecuación ya estamos mezclando lo que es el modelo clásico de Bingham con la ley de potencia. Es un modelo que simula muchos fluidos de perforación, ya que si el punto de excedencia es 0, quiere decir si esta constante se hace 0, tiene un comportamiento potencial. Fíjense, si esto se hace 0, esto en nuestro esfuerzo de corte va a estar igualado a todo esto. ¿Y qué es esto? La ley de potencia. Si el punto de excedencia, pero si su índice de comportamiento es 1, quiere decir n, tiene un comportamiento plástico de Bingham. Si esta constante se vuelve 1, fíjense, la ecuación de Bingham. Entonces, este modelo nos sirve para varios rangos de fluidos de perforación y podemos utilizarlo en diversos tipos de cálculos. Veamos cómo se comporta. La ley de potencia exponencial, fíjense, no necesita de un punto sedente, inicia desde 0 y se grafica de esta forma. El modelo de flujo plástico de Bingham. Miren que tiene un punto excedente que es un poco más arriba del verdadero.
Y la ley de potencia modificada, fíjense, tiene un comportamiento que mezcla a ambos modelos geológicos. Ya. Entonces nos va a servir mucho este modelo. Conceptos que no hemos visto. Bueno, hemos visto ya que es desordenada base de esfuerzo de corte sobre velocidad de corte. Pero ¿qué son? ¿Qué es lo que significa? El esfuerzo de corte es la fuerza necesaria para poner en movimiento una determinada área de flujo. Eso es obvio, vamos a tener que necesitar una fuerza para que fluya el fluido. La velocidad de corte es la velocidad entre dos capas de fluidos. Porque sabemos que se van a mover en capas. La viscosidad plástica, ¿qué es? La viscosidad plástica se calcula midiendo el esfuerzo de corte y la velocidad de corte a través del viscosímetro de Fan. A través de este se calcula la concentración de sólidos. ¿Qué hemos dicho? La viscosidad plástica va a ser la viscosidad generada por el choque de los sólidos que están presentes en el lodo de perforación. El GPS G point es un parámetro que también se obtiene del viscosímetro. El G point es el resultado de las fuerzas electroquímicas que se presentan en las partículas sólidas de condiciones de flujo. O en otras palabras, los sólidos a veces son reactivos y se genera una atracción o repulsión entre ellas generando una fuerza. Entonces, sumando todas esas las fuerzas de las partículas, vamos a generar una fuerza general y esa va a ser el G point. Algo que no está aquí es la resistencia Head. ¿Qué sabemos de la resistencia Head? Está influenciada por el G point y quiere decir que cuando baja esto, cuando el valor numérico de esto baja, también va a bajar la resistencia de Head. Bueno, es la medida para que un fluido pueda desarrollar una forma Head o se gelifique, en otras palabras. Eso es la resistencia Head. Algo muy interesante aquí que puede ser de naturaleza fuerte o frágil. El frágil es el más recomendado para un lodo de perforación. ¿Por qué? Tiene un alto valor de esfuerzo Head, pero, desde el inicio tiene un alto valor, pero no importa porque con el tiempo se puede, que no varía con el tiempo, y es lo suficientemente mínima para que pueda ser roto fácilmente por la bomba. ¿Qué quiere decir? Cuando iniciemos circulación con la bomba, la bomba tiene la suficiente fuerza para hacer romper la fuerza Head. Eso es muy interesante, no está acá. Veamos el comportamiento de los fluidos. ¿Cómo se comporta? Ya hemos dicho, el modelo clásico de Bingham va a ser una recta. Este es un fluido de perforación típico. Se comporta realmente un lodo así. ¿Entienden? Fíjense esto. La ley de potencia modificada que hemos dicho inicia desde cero y el fluido newtoniano. Fíjense que el fluido plástico de Bingham y la ley de potencia, aunque se acercan un poco al comportamiento real del fluido de perforación, no lo describen perfectamente. ¿Qué hemos avanzado? La ley de potencia modificada. Fíjense, así es como se comporta el fluido de perforación típico, y así es como se comporta la ley de potencia modificada. ¿Se dan cuenta que la ley de potencia modificada es el que más se acerca al comportamiento de un lodo? Eso es interesante. Bueno, ¿cómo fluyen los líquidos? A través de un régimen de flujo. Veamos. Dentro del flujo de fluidos, Reynolds pudo determinar que el flujo dentro de las tuberías, Reynolds pudo identificar distintos tipos de flujo. Pasemos un poco de física 102 y mecánica de fluidos, P. El flujo laminar. Este tipo de flujo, el fluido se mueve en forma de láminas. Ya hemos dicho, se va a mover en forma de láminas y no va a haber turbulencia, no va a tener una formación caótica. Esto es dentro de las tuberías. Ya. Ahora sabemos que es el flujo laminar. El flujo turbulento. En el flujo turbulento, el flujo de fluidos es de manera irregular en una sección transversal a la dirección del flujo de fluido principal. ¿Qué quiere decir? Que aquí el flujo ya no va a tener a formar capas lineales. No, va a ser todo caótico, se va a mover de forma irregular.
¿Qué podemos ver entre estos dos flujos? El flujo de transición. Porque de laminar va a pasar a turbulento y va a haber un pequeño rango en el que se va a transformar de laminar a turbulento. Ese es el fluido de transición. ¿Qué nos dice acá? Exhibe las características tanto laminar como turbulento en los bordes y se comporta de manera laminar en el centro del flujo y se comporta de manera... en los bordes se comporta de manera laminar y en el centro del flujo se comporta de manera turbulenta. ¿Qué me está diciendo? En los bordes va a comportarse como un fluido laminar, va a fluir en líneas, pero en el centro se va a comportar turbulentamente. Ese es el flujo de transición. ¿Y cómo se determina el régimen de flujo? ¿Cómo sabemos si es laminar o turbulento? Fácil. Con el número de Reynolds. ¿Recuerdan ese amiguito? La determinación del número de tipo de flujo es mediante el cálculo del número de Reynolds. Esta es la fórmula, donde esto es densidad, velocidad del fluido, el diámetro de la tubería y la viscosidad dinámica del fluido. Recordemos esto. ¿Pero qué nos decía Reynolds? ¿Qué es lo que ha investigado? ¿Qué ha hecho este bicho para que nosotros podamos entender cómo se comporta el flujo de fluidos? Si el número de Reynolds es menor a 2000, porque todo esto se va a volver todo esto es adimensional, si esto tiene un número menor a 2000 es un flujo laminar. Pero si está de 2000 a 4000 se dice que es un fluido transitorio. Y si este número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Entonces este bicho Reynolds nos ha dado un arma muy poderosa para poder determinar el régimen de flujo dentro de una tubería. Pérdidas de presión. Aquí tenemos una tubería, ¿no? En este caso es horizontal. Fíjense, en el punto A tengo 900 psi, en el punto B ya un poco decaído, 800 psi. En el punto C 700, 600, en el D y E tiene 400 psi. Disminuye. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí tengo pérdidas por fricción. Si tengo pérdidas por fricción, quiere decir que no va a circular todo el fluido. ¿Qué quiere decir? Como tengo pérdidas por fricción, o sea, parte del líquido, como es un flujo laminar, en acá se va a detener una pequeña parte y aquí va a avanzar en el centro de la parte mayor y aquí en el otro extremo se va a detener un poco. Entonces no estoy teniendo unas pérdidas, no está fluyendo todo. A ver, veamos. De A a B vemos que hay una pérdida de 100 psi. Si el flujo está circulando de A hasta C, hay una pérdida de 200 psi. Y si tengo un flujo de A hasta D, tengo 300 psi. Si tengo un flujo de A hasta E, tengo una pérdida de 500 psi. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tengo pérdidas y no va a circular todo el volumen del lodo bien. No puedo tener estas pérdidas porque si no, digamos que está en una represa de agua y aquí está mi casita. Si esto llega en un punto a 0 psi, no va a circular todo el volumen de lodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas pérdidas de presión tienen que ser anuladas. Aquí tiene que ser 900, 900, 900, 900, 900 para que todo circule todo el volumen de líquido. Entonces, ¿qué hacemos con estas cargas? Alguien los tiene que reponer. ¿Quién los va a reponer? La bomba. Entonces, las caídas de presión es la presión que debes de poner una bomba. Entonces, si quiero que todo el volumen circule a la misma velocidad y de la misma manera, tiene que circular en todos los puntos de una tubería, tiene que ser la misma presión. No puede haber estas caídas. Entonces, si quiero que, por ejemplo, que mi líquido de A circule hasta E, la bomba para que se ponga la pérdida de presión tiene que darme una presión de 500 psi. ¿Ya se ha entendido eso? No es difícil. Veamos. En el caso de un pozo, en el caso del pozo existe caída de presión que deben ser repuestos por las bombas para que todo el volumen de lodo circule por el pozo.
Ah, ¿qué me estoy viendo? Fíjense acá. Si se dan cuenta, el pozo es como una red de cañerías. Entonces, si nosotros recordamos por mecánica de fluidos, OP, que eh, a través de una tubería, la longitud de una tubería, voy a tener siempre una pérdida de presión, una pérdida de carga, como se llama ya en este tema, en esa materia. ¿En dónde voy a tener caídas? Primeramente en mi equipo superficial. ¿Por qué? Porque sabemos que en el equipo superficial el lodo va a ir de la bomba, va a circular por el Weaver, va por el Kelly y se va a ir hasta el fondo. Entonces en el equipo superficial tengo una caída de presión por los accesorios. Dentro voy a tener la caída de Dual Pipe, una caída en el BHA y una caída en el trépano. Después, ¿dónde voy a tener otra caída? En los espacios anulares, en el espacio anular entre el hueco de pozo y el BHA. No tomamos en cuenta la caída de presión entre el hueco y el... O sea, no hacemos unos cálculos para el hueco y el trépano. ¿Por qué? El trépano es muy pequeño comparado, o sea, su altura es muy pequeña comparado con los de la tubería. Recuerden que una pieza de tubería tiene mínimo 30 pies o 10 metros de longitud. Y el trépano mide solamente más, si uno, cuando ya estamos en los tramos finales, 50 centímetros. No es mucho, por eso no hacemos el cálculo del espacio nodal entre pozo. Pero sí podemos hacer el cálculo de la caída de presión en el trépano en sus toberas. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Dónde más hay un espacio anular? En este caso, entre la cañería de revestimiento y el drill pipe. Tengo que tener en cuenta todas estas caídas de presión. Entonces, si sumamos, ya hemos dicho que la bomba tiene que reponer todas las pérdidas de presión, entonces sumamos todas las caídas de presión. Algo acá. Las caídas de presión parasitarias se va a denominar así a todas las caídas de presión que no sean de trépano. Entonces, de drip pipe, BHA, espacios anulares, todo eso va a ser cargas parasitarias. Eso es obvio, pues, hacen caer la presión hacen caer la presión dentro del pozo. Entonces, si modificamos esta ecuación, la presión total o la presión de la bomba va a ser la presión parasitaria más la caída de presión del trépano. Ecuación muy importante. Nosotros como ingenieros tenemos que calcular esa caída de presión parasitaria. Factor de corrección. Como verán, siempre tenemos que trabajar en el pozo con el peor caso posible. ¿Y cuál va a ser el peor caso posible? Va a ser cuando estas caídas de presión tengan el mayor valor numérico. Entonces siempre tenemos que trabajar para hacer un buen cálculo con un poco más de exceso. Ese es mi factor de corrección. ¿Cómo lo calculamos? Densidad de lodo sobre 10, viscosidad plástica sobre la densidad elevado a 1.14. Entonces las caídas de presión parasitarias corregidas va a ser las caídas de presión parasitarias por el factor de corrección. Ese factor nos va a aumentar un poco el valor numérico de las pérdidas parasitarias. ¿Por qué nos va a aumentar? Porque tenemos que trabajar con esas condiciones para que podamos diseñar bien nuestra hidráulica de perforación. Siempre tenemos que trabajar bajo las peores condiciones para poder diseñar algo bien, ¿no? Ahora sí, lo que nos gusta. Hidráulica de perforación. Mediante el uso de modelos geológicos debemos determinar las pérdidas de presión y régimen de flujo en los tramos del pozo. Bueno, eso es algo obvio. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, el fluido va a salir por acá, va a pasar por acá y va a salir por allá, por los espacios anulares. ¿Cuál debería ser el modelo ideal? En la parte superficial, en la parte superiores del pozo, el régimen de flujo tiene que ser laminar. Eso tendría que ser en el caso más ideal posible, ¿no? En la zona donde, en la zona inferior donde pasa el fluido, quiere decir BHA de los espacios anulares inferiores, el flujo de fluido tiene que ser turbulento. Esa es la parte ideal, ¿no? A veces no se comporta así el pozo,
pero nosotros ya podemos hacer modelos y cálculos teniendo esta idea. ¿A qué me refiero? Bueno, veamos el modelo de Bingham. Para calcular las caídas de presión, tengo que basarme en los modelos geológicos. Tienen sus propias ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es calcular las caídas de presión. En este caso vamos a ver primeramente las ecuaciones de caída de presión para el modelo de Bingham. La geología. Recordemos, la viscosidad plástica va a ser la rotación a 600 RPM menos la rotación a 600 RPM del viscosímetro de fan. El GM point va a ser la rotación a 300 RPM menos la viscosidad plástica. Y esta es la viscosidad aparente. Están sus dimensiones. Viscosidad plástica nos tiene que ser en centipoises. Y el GM point libra fuerzas sobre cada 100 pies cuadrados. Tenemos que trabajar en el interior de la tubería. Para la velocidad de flujo, siempre tenemos que determinar, paso número 1, determinar la velocidad de flujo. Para el interior de la tubería, ¿qué va a ser? Va a ser el caudal dividido entre 2.45 por el diámetro interno de la tubería al cuadrado. Esa es la velocidad promedio que voy a tener dentro de la tubería. Velocidad crítica. Esta velocidad es la velocidad en la que el fluido pasa de laminar a turbulento. Eso es la velocidad crítica. Tiene su fórmula. 1,08 la velocidad plástica por 1,8 la raíz de viscosidad plástica al cuadrado más 2,3 GM point por el diámetro interior de la tubería al cuadrado por la densidad de lodo dividido todo sobre la densidad por el diámetro interno. Entonces, ya hemos hallado estas dos velocidades. Tenemos que hallar, paso número 1, siempre tenemos que hallar las unidades. En ambos casos nos va a salir en pies sobre segundo. Ahora, hemos determinado que esta va a ser la velocidad en mi tubería. Y esta va a ser la velocidad para cuando el flujo pase de laminar a turbulento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si mi velocidad de la tubería es menor a la velocidad crítica, entonces el flujo es laminar. Si mi velocidad de mi tubería me sale menor a la velocidad crítica, yo ya sé qué tipo de régimen de flujo voy a tener. Y automáticamente, si tengo el tipo de flujo, puedo calcular la pérdida de presión. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta ecuación. La caída de presión va a ser la viscosidad plástica por la velocidad dentro de la tubería por la longitud de la sección. Todo sobre 1500 por el diámetro interno de la tubería al cuadrado. Más el GM point por la longitud de la tubería sobre 300 por el diámetro interior de la tubería. Esta va a ser mi fórmula para calcular la pérdida de presión. En este caso, esto me va a salir en PSI y esto ya sabemos las unidades. Muy bien. Pero ¿qué pasa si mi velocidad es mayor a mi velocidad crítica? Mi velocidad dentro de la tubería es mayor a la velocidad crítica. Entonces el flujo es turbulento. Ahora tengo que calcular ciertas más variables. F. En este caso es mi factor de fricción de fan. Es lo que ustedes vemos en las tablas para mecánicas de fluido. C y M en esta ecuación van a ser constantes. No se preocupen, constantes que va a dar el mismo pozo, todo multiplicado por el número de Reynolds. Número de Reynolds, ya sabemos, es 2. Ahora un poco lo vamos a modificar para que el modelo geológico. Esta es la ecuación para determinar números de Reynolds. 2970 por densidad de lodo, por la velocidad dentro de la tubería, por el diámetro interno, todo sobre la viscosidad plástica. Ya tengo el factor de fricción, ya tengo mi número de Reynolds. Ahora sí puedo calcular mi caída de presión en flujo turbulento. Esta es mi ecuación. El factor de fricción por densidad de lodo, longitud de la sección que estoy calculando, por mi velocidad de la tubería al cuadrado. Todo sobre 25,8 por el diámetro interno. Bueno, esta caída es obvio que me va a dar en PSI y las unidades de todas las variables ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es mi punto? Tengo que determinar si mi flujo es laminar y turbulento y así
poder determinar mi caída de presión. Para el espacio anular, tengo que hacer algo parecido. Tengo que calcular mi velocidad en el espacio anular y la velocidad crítica para cuando pasa de laminar a turbulento. Bueno, veamos un poco acá. Tengo que calcular estas dos velocidades. Ya sabemos. ¿Qué es lo interesante acá? Es el I al cuadrado de hueco menos el OD de la herramienta. Eso tengo que tener cuidado. Ya cambia un poco la ecuación acá. En acá, fíjense que todas las variables son lo mismo, solo que en donde tenía ID, ahora voy a reemplazar por ID de hueco menos el OD de la herramienta. Eso tengo que tener, es la única variable que cambia, pero tengo que tener cuidado. Veamos más. Si la velocidad es menor a la velocidad crítica, entonces el flujo es laminar. Si el flujo es laminar, ya hemos dicho que tenemos que trabajar con esta ecuación para determinar la caída de presión. Y si mi velocidad es mayor a la velocidad crítica, entonces el flujo es turbulento. Son las mismas ecuaciones, solamente que aquí cambia el ID menos OD. Esta es mi nueva condición, ¿no? Para las ecuaciones. Eso es lo que tenemos que hacer. No es cosa de otro mundo. Calcular velocidad, velocidad crítica, determinar si mi flujo es laminar o turbulento y hallar las caídas de presión. No es nada de otro mundo. Eso es para modelos geológicos de Bingham. ¿Qué hay de las constantes C y M que les he dicho de factor de fricción? Les he dicho que el pozo mismo me iba a avisar. Esta es la tabla que tienen que ustedes que usar. Mi valor de C y mi valor de M y el tipo de tramo. Si estoy en agujero abierto, ¿qué me está diciendo? Este es el agujero abierto, no está entubado con cañería de revestimiento. Entonces, si estoy trabajando en el espacio anular entre BHA y hoyo, entonces tengo que usar la constante C esto y la constante M esto. Si estoy en agujero entubado, si estoy en el espacio anular entre la herramienta y la cañería de revestimiento, entonces usaré estas constantes. Y cuando estoy en interior de herramienta, cuando soy dentro de dual pad y cuando soy dentro de BHA, tengo que usar estas constantes. ¿Esto es para qué usaba? Para el factor de fricción. Ya. Entonces el mismo pozo me avisa cuáles son mis valores para hallar mi factor de fricción. Veamos el modelo de ley de potencia. Ya hemos visto Bingham. Hemos dicho que era la ley de potencia. El modelo de ley de potencia tiene sus propias ecuaciones para poder calcular las caídas de presión. Previamente tenemos que empezar toda la vida por la geología. Tenemos que hallar la viscosidad plástica, el G point, velocidad aparente. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Qué tenía esta ley de potencia? El índice de comportamiento, la N. ¿Cómo lo calculamos? 3,32 por el logaritmo decimal de la velocidad a 600 rpm sobre la velocidad a 300 rpm. El índice de consistencia, la K, va a ser la velocidad a 300 rpm sobre 511 elevado a la N. La otra ocasión va a ser la velocidad a 600 rpm sobre 1022 elevado a la N. Estas dos variables son nuevas. Con esto estos son los que me determinan mi comportamiento potencial de mi lodo. Lo mismo tengo que hacer. Tengo que calcular la velocidad y velocidad crítica. Por aquí voy a seguir unos pasos extras más. Para el interior de tubería voy a usar esta ecuación. Pero voy a tener que calcular tres variables más. El factor de relación de corte, el factor de flujo laminar y el factor de flujo turbulento. Sí o sí tengo que calcular esto. Ustedes ya vamos a ver ahorita en dónde se utiliza, pero sí o sí me tienen que calcular. Me van a mostrar estas ecuaciones. Fíjense. Para S, por ejemplo, necesito el índice de comportamiento. Para ED necesito, la misma S con el índice de comportamiento y índice de consistencia. Para T, para el flujo turbulento, voy a necesitar, esta C, por si acaso, es de ya hemos dicho de la tabla de constantes, ¿no? Eso lo he dicho ahorita, los acabo de pasar. El pozo mismo nos dice las constantes C y M. Es esta constante, C,
y m, acá está. Estas constantes son de la tabla que vamos a utilizar, no se preocupen. Por último tenemos el valor de la velocidad crítica. O sea, calculamos velocidad, calculamos estas variables, pero lo que nos importa es la velocidad crítica. ¿Por qué? Esta velocidad crítica nos va a avisar si nuestro flujo es laminar o turbulento. Fíjense las ecuaciones, no es nada de otro mundo. Simplemente es reemplazar los datos que tengamos y que hallemos de la geología y la tabla. No es nada más. Ya hemos dicho, una vez que hemos determinado la velocidad y velocidad crítica, tenemos que determinar si es laminar o turbulento. Si mi velocidad dentro de la tubería va a ser menor a la velocidad crítica, entonces el flujo es laminar. Utilizamos esta ecuación. Estas son las variables que hemos calculado hace un rato, y esta es la ecuación para calcular la caída de presión. Nada de otro mundo. Si mi velocidad dentro de la tubería es mayor a la velocidad crítica, entonces el flujo es turbulento. Entonces si quiero hallar la caída de presión para este caso, tengo que utilizar esta ecuación. Igual, todas las variables es lo que ya hemos calculado más antes. Aquí solo es determinar si mi velocidad es mayor o menor a la velocidad crítica. Nada más, y en base a eso, ver cuál de estas dos ecuaciones voy a utilizar. Para el espacio anular, lo mismo, tengo que calcular lo importante, velocidad de flujo y velocidad crítica. Y esas tres variables. Esto, fíjense, como ya hemos dicho, donde venía el ID, ahora aquí cambia ID menos OD, nada más. Solo tienen que tener cuidado de eso. Ok, bueno, excepto en este caso. Ahora, continuaremos. Tengo que ver si mi velocidad es mayor o menor a la velocidad crítica. Si mi velocidad es menor a la velocidad crítica, el flujo laminar, para hallar la caída de presión en esta sección, utilizo esta ecuación. Si mi velocidad es mayor a la velocidad crítica, utilizo esta ecuación. Nada de otro mundo. Entonces, para mis espacios anulares, tengo que utilizar estas dos ecuaciones para la ley de potencia. No se olviden. Veamos otras ecuaciones. La pérdida de presión en superficie. Les he dicho que en la superficie tenemos herramientas, secciones. Están el standpipe, el hose, el sweeper y el caddy. Ahora, esos son arreglos de superficie, ¿no? Hay 4 tipos de arreglos, con sus propias características, pero solo hay esos 4. Entonces, no hay 4 tipos de arreglos de estas 4 herramientas. Entonces, para hallar la caída de presión en superficie, tengo que usar esta ecuación, donde E es una constante. ¿Y de qué va a variar? Según el tipo. Si es tipo 1, tengo que utilizar esta constante. Si es tipo 2, tengo que utilizar esta constante, y así sucesivamente. Eso es todo. Si nos dicen un ejercicio o en algún informe, tipo 1, tipo 2, yo ya para hallar la caída de presión en la superficie, ya sé que tengo que utilizar una de estas constantes. Son universales. Así que no es nada de otro mundo. Solo se utiliza esta ecuación. Ahora, esta ecuación para pérdida de presión en superficie es para todos los modelos. No importa si estamos trabajando con Bingham o potencia, tenemos que utilizar esta ecuación para la caída de presión en superficie. Así que, sin importar el modelo, tenemos que utilizar esto. Lo más importante, la hidráulica de trépano. El trépano tiene una propia sección que vamos a utilizar en todos los modelos. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones nos van a determinar la hidráulica del pozo. Son muchas ecuaciones y vamos a usar todas. Lo que vamos a utilizar, la pérdida de presión del trépano PDC. Esta es la ecuación para hallar la caída de presión en el trépano. ¿Recuerdan? Tiene su propia ecuación. Ahora fíjense, TFA. ¿Qué es el TFA? Es el área de todas las boquillas de donde sale el lodo. Me van a utilizar esta ecuación, que es 7,67 por 10 a la menos 4. Esto está aquí adentro, van a disculpar. Por el número de boquillas y por el diámetro de las boquillas al cuadrado. Si el trépano es un tricono, me van a utilizar esta ecuación.
donde lo mismo, dn a la 3, d a la n, es el diámetro de las tuberas que tiene el trépano. Ah, ya. Entonces tienen su propia ecuación, no se olviden esto. Un poco difieren y todo. Ya. Determinamos aquí la depresión determinando el tipo de trépano. La potencia hidráulica es el caudal por la caída de presión de trépano sobre 1714. Se nos hace conocida esta ecuación, ¿no? Sin importar el tipo de trépano, me van a utilizar esta ecuación. También tenemos que calcular sí o sí la potencia hidráulica. 1,273 por la potencia de trépanos dividido entre el diámetro de trépano al cuadrado. El diámetro de trépano, no de las boquillas. Tengan cuidado eso. La potencia hidráulica total del sistema, ¿qué hemos dicho? A ver, veamos, ahorita les voy a explicar. Es el caudal por las caídas de presión total sobre 1714 por eficiencia volumétrica, eficiencia mecánica. Si estamos hablando de todas las caídas de presión dentro del pozo, estamos hablando de, entonces, la potencia hidráulica, ¿pero de quién? De la bomba. Si quiero ver cuánta es la potencia hidráulica que necesita la bomba para hacer circular todo el lodo en el pozo, tengo que calcular esto. La velocidad de flujo de las boquillas. Si es un trépano de trícono, tengo que utilizar esta ecuación. Pero si es un trépano PDC, tengo que utilizar esta ecuación. No se olviden, no se van a confundir, solo una de estas dos van a utilizar. Fuerza de impacto, sí o sí calcular. Es la velocidad de las boquillas por el caudal por la densidad de lodo sobre 1930. Esto te da en librafuerzas. Por último, y muy importante, determinar cuál es el porcentaje de caída de presión en mi trépano. Esa es la caída de presión del trépano sobre la caída de presión total por el 100%. Esto es muy importante. ¿Por qué? Ahora les voy a avisar. Tenemos que realizar la optimización hidráulica. O sea, ya sabemos todo de hidráulica, ya hacemos todos los cálculos, pero tengo que optimizarlo. Tengo que mejorar mis condiciones de flujo en el pozo. ¿Cómo voy a hacer eso? La optimización de hidráulica de perforación es la mejora de la limpieza del pozo y la velocidad de perforación dentro del pozo. Se la puede realizar de tres formas. A ver, veamos. Por potencia. La caída de presión de trépano debe ser de 65% o 2/3 de la presión en superficie. La caída de presión de porcentaje de última ecuación que hemos visto. Entonces, si quiero mejorar por potencia de hidráulica en mi pozo, la caída de presión tiene que ser de 65% del total o 2/3. Fíjense, esta grafiquita me indica que el máximo margen que voy a utilizar para la potencia va a ser cuando el trépano consuma el 65% de la presión en superficie o de la presión de la bomba, que es lo mismo. Por fuerza de impacto, la caída de presión del trépano tiene que ser del 48 al 49% de la presión de superficie o presión en bomba. Fíjense, si quiero hacer el máximo impacto hidráulico en el pozo, tengo que utilizar el 49% de la presión de la bomba. Tengan cuidado eso. Entonces, si quiero mejorar mi hidráulica, tiene que ser por potencia o por fuerza utilizando estos valores. Y por último, podemos optimizar por caudal. Asumimos que el caudal de trabajo es el caudal para tener flujo turbulento. ¿Qué me quiere decir esto? La velocidad crítica es cuando voy a tener fluido turbulento. Entonces, trabajo con la mayor velocidad crítica, hallo su caudal y asumo ese caudal para todo el trabajo en el pozo. ¿Para qué me sirve el caudal? El caudal tengo que utilizarlo cuando necesito la máxima limpieza en el pozo. ¿Qué quiere decir? Tengo varios recortes en mi pocito, pero tengo que removerlo, ¿no? Entonces aumento el caudal. Tengo que trabajar con el máximo caudal para remover lo máximo posible, limpiando lo máximo mi pozo de esos recortes. Mi potencia y más que todo la fuerza de impacto. La fuerza de impacto va a ser cuando les doy un ejemplo, ¿no? Cuando ustedes están con su manguerita y aprietan la manguera, el chozo ya se divide en 2 o en 3, pero tiene un poco más de fuerza, ¿no? Entonces es lo que pasa con la fuerza de impacto. Tengo la fuerza con la que va a impactar el lodo a la formación
es lo que va, bueno, me va a ayudar a perforar más rápido y de mejor eficiencia mi formación. En cambio cuando trabajemos con el caudal, va aparte de limpiar, pero me va a ensanchar incluso un poco el diámetro del hoyo. Esto me va a mantener en gauge. Gauge significa diámetro perfecto, pero tengo que ver cuándo utilizar. ¿Recuerdan que les he dicho cuando estábamos en el capítulo de costo métrico? Cuando estamos en las primeras secciones de pozo, tramo, guía, superficial, metan de todo lo que ustedes quieran. Metan de caudal, metan de presión, metan de lo que ustedes quieran. Porque no importa, aquí en ese punto podemos aumentar varias variables en el pozo. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en la sección intermedio de producción, liner? Tengo que tener cuidado. Entonces ahí es cuando tengo que utilizar la fuerza de impacto en esos tramos. Ya. Ahora ya tengo una idea, ¿no? ¿Hay otra forma de optimizar la hidráulica de perforación? Veamos. En la mayoría de los casos no podemos cambiar las variables de caudal y demás para mejorar la hidráulica, así que tenemos que trabajar de otra manera como ingenieros. ¿Qué estoy diciendo con esto? A veces tenemos una bomba o dos bombas en el pozo y para necesitar el caudal necesario u otras variables, no disponemos, digamos, de 3, 4 bombas adicionales. No, tenemos que trabajar con lo que tenemos dentro del pozo. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? La mejor forma de cumplir con las condiciones de optimización es trabajar con la caída de presión del trépano y cambiar el tamaño de las boquillas. ¿Recuerdan estas ecuaciones de caída de presión? ¿Qué os he dicho? TFA para los trépanos PDC, esto es el área de las boquillas, ¿no? Tiene su propia ecuación. Si de aquí despejamos el diámetro de las boquillas, ya podemos determinarlo, ¿no? Lo mismo para acá, para la presión tricono, asumimos que todos los diámetros en un inicio son iguales, hallamos el diámetro estándar. Si quiero optimizar entonces, tengo que cambiar el tamaño de las boquillas. Es la manera más factible que se utiliza. A ver, con las ecuaciones, aquí dice, con las ecuaciones despejamos el diámetro de las boquillas a utilizar. Despejamos, tenemos un número y eso podemos redondear. Es una manera de determinar el diámetro de las boquillas. Otra manera de determinar el diámetro de las boquillas es hallar el área y comparar con las siguientes gráficas. Si hallamos el área de esas gráficas, de esas ecuaciones, solamente el área, no hallamos el diámetro, podemos utilizar una de estas tablas. Si es un diámetro tricónico, vemos el área equivalente y podemos determinar los orificios, los diámetros de mi boquilla. Ahora para el trépano PDC, entonces funciona lo mismo. Entonces, hallamos el área de TFA y comparando, si tenemos, en mi PDC ya saben que pueden tener más de 3 boquillas de flujo. En este caso mío tiene 1, 2, 3, 4. Determinamos el área. Fíjense algo, eso me he olvidado. Las boquillas de los trépanos se dividen en 32 avos. ¿Qué quiere decir? En 32 avos de pulgada, por si acaso. Quiere decir que mi diámetro puede ser de 7 pulgadas sobre 32 avos, 8 32 avos, 9 32 avos, 11. Así es como se divide el tamaño de las boquillas de los trépanos. Aquí lo mismo, fíjense, puede ser de 7 32 avos, 8 32 avos, 11 32 avos. Ya. Entonces, mi diámetro de mis boquillas, de mis trépanos, se puede medir de esa forma. Ya. Entonces, haciendo todos estos cálculos y viendo todas estas cosas, tenemos que realizar la hidráulica del pozo. Hasta aquí toda la parte teórica. Ahora vamos a avanzar a ejercicios. Nada de otro mundo. Ya acabamos esta presentación. Esta es la parte teórica de hidráulica de perforación. Ahora en el siguiente video vamos a ver los ejercicios. Espero que les guste.